En aquesta ponència que avui durem a terme, que hi porta per títol Recuperació al 2021, certament és una pregunta intrigant, que intentarem que els convidats d'avui ens la puguin respondre. Aquesta conferència s'emmarca dins del 6è cicle de conferències Catalunya, present i futur, i els dos convidats que tenim avui també són convidats ja gairebé permanents a la Cambra de Comerç i participen sovint. Tenim avui entre nosaltres a José Miguel Mate. José Miguel, buenos días, gracias por estar aquí a través de la Cámara de Comercio de Lleida. José Miguel és conseller delegat i soci fundador de Tresis, societat dedicada a donar suport en la planificació financera i gestió de patrimoni, i una empresa que també té seu a la ciutat de Lleida. Per tant, és un assidu i convidat i és una persona d'altíssim nivell per poder explicar-nos quina és la situació actual dels mercats financers i, evidentment, intentar respondre a aquesta pregunta que fem avui. Per suposat, també tenim el Daniel Lacalle, que és doctor en Economia, economista jefe de Tresis, i com tots ja el coneixeu, segurament és un economista de prestigi a nivell nacional i internacional. Bé, doncs, sense més preàmbuls i per tal d'intentar donar la paraula a aquests ponents que avui tenim entre nosaltres de prestigi, ja cedeixo la meva paraula al José Miguel Mate. José Miguel, cuando quieras. Muy buenos días. Muchísimas gracias, José Ramón. Buen día a tothom. Esto es todo lo que puedo decir en catalán, pero encantado de participar en estas ponencias y de que nos invitéis a participar en las mismas. Tenemos que hacerlo telemáticamente. Siento no estar o nos sentimos no estar presencialmente como hacemos en otras ocasiones y visitar también a nuestros socios de allí de Lleida, a Jordi Pinós y Jordi Piqué, que están ahí en la Plaza San Joan. Vamos a hacer un repaso. Espero, desde luego, que es obligado en estos tiempos que corren desearles o esperar que todos estén bien y, sobre todo, de salud, que es lo que importa en estos tiempos, ¿no? Como bien decía José Ramón, vamos a hacer un repaso de la situación económica, pero también de los mercados, que es lo importante. Para ello nos vamos a valer de una pequeña presentación, si soy capaz de ponerla, aquí. Que sirva como guía nada más. El objetivo no es ni mucho menos que se queden con miren en los gráficos y los datos, pero creemos que es importante. Básicamente todo en este 2020 gira alrededor de lo que les voy a contar, ¿no? De la pandemia, de la situación de la pandemia y de la influencia que esta está teniendo en la economía. Por supuesto que en la salud, pero también en la economía. Esta cifra, esta diapositiva, no nos cansamos de repetirla, es la cifra de casos a nivel mundial. La última vez que hicimos una presentación de este tipo, que fue en septiembre, a finales de septiembre, la cifra estaba en 31 millones de casos a nivel mundial. Como ven ahí, son 62 los que ya tenemos, 62 millones, más de 62 millones, y crece a un ritmo de más de medio millón al día. Es decir, ha duplicado en 2 meses, en apenas 2 meses, y por el lado de los fallecidos estamos hablando de 1.460.000, cuando en ese mes de septiembre estábamos en 900.000. Es decir, los datos siguen estando ahí, parece que a veces nos olvidamos, pero las cifras son realmente dramáticas. Hay un cambio radical, y de esto vamos a hablar, va a hablar ahora Daniel, sobre el impacto que los anuncios, porque ya son varios los anuncios sobre las vacunas y cuándo se van a empezar a aplicar, son realmente un cambio significativo, por lo menos en el sentimiento, y hablo desde el punto de vista de los inversores, pero por supuesto también de los consumidores y los empresarios a nivel global. Vamos a ver si esto es así, pero ya tenemos vacunas que van a empezar a probarse, por lo menos es lo que nos dicen las autoridades en el Reino Unido, en Estados Unidos, e incluso aquí en España, ¿no? Se habla ya del primer trimestre para empezar a vacunar a algunos tipos, algunas personas y algunos grupos de gente, ¿no? Desde luego, lo que ya sabemos es esto, ¿no? El impacto que ha tenido en la economía la pandemia. De esto vamos a empezar a hablar ya. En términos de crecimiento, esta imagen, insisto, no se queden con los datos, con las cifras o las barras, simplemente la comparación entre 2019 y 2020. Como ven, es
dramático, hay algún cambio y alguna estimación que puede cambiar, como vamos a ver a continuación, y es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Estamos, sin duda alguna, en la segunda ola, ya no hablamos de rebrotes, y empiezo a lanzar preguntas a Daniel. Daniel, lo primero es, ¿dónde estamos desde el punto de vista de la actividad y de las estimaciones de crecimiento? Y vamos a ir metiendo los conceptos, ¿qué es lo que se ve más afectado? Hoy tenemos un dato que es protagonista, que es el paro, que es lo primero que se ve afectado. Vamos a empezar a lanzar preguntas en este sentido. Daniel, si te parece, ¿dónde estamos en términos de crecimiento económico a nivel global? Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la oportunidad siempre de charlar sobre la economía. Yo creo que donde estamos ahora mismo es en un proceso de recuperación lenta y en un proceso de recuperación además muy desigual. Muy desigual, ¿por qué? Porque mientras estamos viendo, por ejemplo, que las economías asiáticas que gestionaron mejor la pandemia y no llevaron a cabo cierres forzosos han tenido un desempeño más fuerte y además más rápido y sobre todo lo que tú acabas de comentar, esa mejora del empleo. El gran problema se encuentra en la eurozona y en Latinoamérica, ambas partes, mientras Estados Unidos se recupera de manera sólida. Ayer vimos los datos manufactureros y los datos de nuevos pedidos, más los de servicios. Yo creo que Estados Unidos y Asia recuperándose de manera sólida y de manera lenta, pero firme, y Latinoamérica y la eurozona recuperándose de manera muy lenta y bastante más desigual. Como estamos viendo, por ejemplo, ayer en los datos también de la eurozona, Alemania y países como Italia están ya en una fase expansiva, mientras que España en particular, es triste decirlo, se queda muy por detrás y en el caso de Latinoamérica pasa algo parecido. Mientras Brasil, Colombia y Chile salen de la crisis más rápidamente, México y Argentina en particular son los que salen más lentos y con peores cifras. Daniel, una pregunta. Me paro en esta diapositiva y lo relaciono con la vacuna. En esta diapositiva que hemos venido utilizando desde prácticamente mayo o junio de este año, hablaba de, lógicamente, esa caída pronunciada en el segundo trimestre del 2020, la recuperación, y luego hablábamos de ese riesgo de que viniera un segundo rebrote o una segunda ola que paralizara la recuperación y que, por supuesto, volviera a tener una ralentización de la economía, como ya estamos viendo. Lo relaciono con la vacuna y con lo que he comentado antes. ¿Qué consigue hacer la vacuna? Porque hemos visto una recuperación también muy importante del sentimiento de los inversores con aquellos sectores que se habían quedado muy rezagados, pero ¿qué es lo más importante desde tu punto de vista de la vacuna en términos de crecimiento económico? Es muy importante esta gráfica que estás poniendo tú ahora mismo, que muestra cómo se está ralentizando la actividad económica, para al menos recordar a la gente que la vacuna, como mucho, lo que hace es que reduce o elimina escenarios más negativos que los que ya manejábamos. Pero la vacuna no genera un cambio significativo en las expectativas ni de crecimiento, ni de productividad, ni de empleo, ni de inversión, por una sencilla razón, porque todas las estimaciones de todos los organismos internacionales ya tenían en sus expectativas el final de la pandemia o la utilización masiva de vacunas en el año 2021. Y yo creo que lo que muestra este gráfico es cómo se ha ido aplanando tras un efecto base, tras la reapertura de las economías, cómo se ha ido aplanando la recuperación y en algunos países cómo está cayendo, veis ahí en el gráfico España, por ejemplo, cómo está cayendo muy significativamente desde los niveles de recuperación de agosto. Esta es una El tema gráfica. del paro, ¿no? Yo creo que esto es dramático y ahí es donde podemos dedicar un poquito de tiempo a las expectativas también y qué podemos esperar a nivel global, pero y enlazando con lo que decíamos antes de las cifras de paro conocidas hoy de España, ¿no? Sí,
No, yo creo que esto es clave. O sea, uno de los grandes problemas de esta recuperación es lo que se llama the jobless recovery, la recuperación sin empleo, ¿no? La eurozona ha visto cómo se recuperaban las economías, pero el empleo no mejoraba, ¿no? En la eurozona tenemos un 8,3% de paro y todavía hay 10 millones de personas, lo que en España se llaman ERTES. En España, hoy hemos recibido los datos, el peor dato desde 2012, y no solamente eso, sino que no estamos recuperando empleo, estamos simplemente reabsorbiendo parte de los ERTES en algunos de los sectores. Y esto es muy preocupante para las expectativas del año 2021, porque una recuperación del Producto Interior Bruto sin empleo es una recuperación en la que el consumo es débil, es una recuperación en la que la inversión es débil, es una recuperación también muy frágil. Este gráfico que estamos mostrando ahora mismo muestra cómo de cada crisis desde los últimos 50 años se sale siempre con menor crecimiento del empleo y más lento, ¿no? Y yo creo que esto es un factor clave, sobre todo en una crisis como es esta, en la que el factor determinante en la destrucción de empleo no ha sido ni el exceso de riesgo tomado por los agentes económicos, ni la mala estrategia de las empresas, sino el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental. En este sentido, Daniel, yo creo que hay una cosa que es que podemos sacar como conclusión, digo, y que lo vamos a enlazar con lo que vamos a contar después sobre qué sectores sí, qué sectores no, ¿no? Y es Sí, el tema de que esta crisis lo que está haciendo es poner en evidencia los problemas y las virtudes de los sectores y de las economías. Quiero decir que lo que hace es, poner en evidencia, en el caso español es más que obvio, el problema que tenemos con el mercado laboral. sí. Y por tanto, lo que hace es, como decía antes, ponernos en evidencia, igual que luego va a hacer en sentido positivo, poner en evidencia todas esas tendencias que hablaremos después, que lógicamente digamos, exagera el efecto en una situación como la que estamos viviendo. Luego hablaremos de la tecnología, pero en este caso creo que es bastante evidente, igual que en el siguiente desequilibrio, que es las expectativas de inflación, y luego hablaremos de la deuda, ¿no? Sí. Yo creo que eso es clave, ¿no? Estamos en un momento en el que en activos de riesgo estamos viendo una recuperación muy rápida de los que están más orientados al ciclo, y la evidencia de las expectativas de inflación es la contraria. Ayer vimos, por ejemplo, los datos de inflación de la eurozona que mostraban una divergencia muy peligrosa, ¿no? La eurozona volvía a mostrar un dato de inflación negativo, pero ojo, el precio de los alimentos frescos ha subido un 4%, el precio de los servicios ha subido un 1,8%, y lo que ha caído un 8% ha sido la energía, pero como sabéis, en la inflación se calcula el precio de la energía antes de impuestos. Y estoy seguro que cualquiera de las personas que nos está escuchando no paga gasolina, ni gas, ni electricidad excluyendo impuestos, y que no ha visto una caída del 8% en su factura. Por lo tanto, esto es un factor importante en cuanto a la divergencia en la percepción por parte de los bancos centrales de la inflación y la percepción por parte de los ciudadanos. Si a eso le añadimos el factor del empleo que tú comentabas, si nos movemos en un entorno de recuperación del empleo lenta y muy desigual, entonces es muy complicado que se llegue a esos niveles de inflación. En Estados Unidos, ¿por qué está la inflación a esos niveles? Primero, porque la inflación es también, la inflación que percibe el consumidor es muy superior a la que percibe el Banco Central, la Reserva Federal, pero además porque es un país que en medio de esta pandemia y con todos los retos que tiene la economía norteamericana, el paro está en el 6,5% según se espera para finales de noviembre. Sí, esto es muy relevante recordar el tema de la inflación. Luego, cuando hablemos de los riesgos, vemos ahí en esa gráfica que se intuye, ¿no? En el momento que se anuncia la vacuna, ese rebrote o ese repunte, perdón, de la inflación, de las expectativas de inflación, digo, por cómo ha afectado al comportamiento de algunos sectores. Pero luego podemos volver sobre este tema, ¿no? Medidas
Evidentemente, el impacto y el efecto en la inflación con esa caída de los datos oficiales y, por supuesto, de las expectativas, lo que está permitiendo es que las políticas de los bancos centrales, que nosotros llevamos años ya hablando de estas políticas y del exceso o por lo menos de la inundación de liquidez por parte de los bancos centrales, sigue estando ahí. Esta es una de las medidas, digamos, de las armas que están utilizando las administraciones para luchar contra la crisis. Lo que tenemos que pensar, Daniel, es cuál puede ser el efecto de todas estas medidas, ¿no? Sí, el efecto de todas estas medidas, desafortunadamente, lo conocemos, ¿no? Uno de los grandes riesgos que se cometen a la hora de analizar la economía en esta crisis es repetir algo que se está diciendo y que es completamente falso, que es que en esta crisis se han tomado medidas diferentes a la crisis anterior, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho ha sido aumentar masivamente los déficits y aumentar masivamente el balance de los bancos centrales, exactamente igual que en la anterior. ¿Cuál es el riesgo de estas políticas? Obviamente que están orientadas a sostener la actividad tal y como está ahora mismo, pero no sabemos cuáles pueden ser los impactos a medio plazo. Recordemos que la eurozona aumenta su masa monetaria alrededor del 10,5% anualizado. Entonces, tenemos dos evidencias, ¿no? En esta gráfica veis el balance del Banco de Japón. Esta gráfica lo que muestra es el aumento en miles de millones de dólares, pero si veis el balance del Banco de Japón es más del 100% del Producto Interior Bruto del país nipón. En el caso del Banco Central Europeo, el balance del Banco Central Europeo es más del 61%, en el caso de la Reserva Federal, el 34%. Lo que nos dice, básicamente, es que si se siguen las mismas políticas que llevó a cabo Japón, el riesgo de entrar en estancamiento secular, como lleva Japón 3 décadas, no es pequeño. Este es uno de los principales retos y riesgos que tenemos por delante, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que llevamos, como decía antes, años hablando de esta mínima inflación con crecimiento muy moderado, y el riesgo es, lógicamente, entrar en ese estancamiento, ¿no? Estancamiento secular que lo llamaban, o que decíamos, o que hablamos de Japón, ¿no? Decíamos, o decías, Daniel, que se han utilizado o que no se han utilizado las mismas medidas que el 2008, que la gran crisis financiera. Aquí tenemos una idea del impacto del volumen de medidas de distinto tipo que se han tomado. Luego vamos a hablar y referirnos al Fondo Europeo, Fondo de Reestructuración Europeo, y el impacto que pueden tener todas estas medidas. Y, lógicamente, qué consecuencia va a tener eso en términos de déficit, de deuda, y si realmente se pueden prolongar estas medidas o no. El impacto en deuda y en déficit es enorme, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el aumento de la deuda global ha sido el más alto y rápido de la historia de los últimos 50 años en solamente 9 meses, ¿no? El impacto es muy fuerte, muy fuerte. Lo que es verdad es que cuando miramos estas medidas fiscales, que este gráfico muestra correctamente con respecto al Producto Interior Bruto, es importante medir la calidad de estas medidas fiscales. Por ejemplo, en Alemania, Italia o Reino Unido, las medidas fiscales han ido dirigidas estrictamente a fortalecer el tejido empresarial y a preservar a las empresas en un periodo de incertidumbre. En el caso de Japón, Francia y de España, ha venido fundamentalmente para mantener el gasto corriente de los gobiernos. Por lo tanto, no solamente es la cantidad de apoyo en una crisis, sino la calidad de ese apoyo. Si tú lo que utilizas es ese espacio fiscal sin precedentes es para fortalecer el tejido empresarial y ayudar a las empresas, eso claramente va a permitir que salgas de la crisis más rápidamente. Si utilizas ese apoyo para mantener estructuras burocráticas o gasto corriente no productivo, o etcétera, se convierte en deuda improductiva, que lo que hace es que funciona como una losa en la recuperación.
Esto es la foto, lo que queremos es representar el Fondo de Reestructuración Europeo, el acuerdo para el mismo. Aquí, por lo menos en algunos países y en algunos analistas, digamos que se la juegan todo a la llegada de estos fondos, ¿no? Como si fuera el maná. ¿Qué podemos esperar primero en cuanto al tiempo, la cantidad y sobre todo el impacto de estos fondos, Daniel? Tenemos que esperar poco. Y creo que además no debemos caer en el voluntarismo y en el exceso de optimismo del año 2009, en el que pasó algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy en los medios de comunicación. Si recuerdas, los que nos estáis escuchando, en el año 2009 se lanza el Plan de Recuperación, Crecimiento y Empleo de la Unión Europea, que suponía más del 1,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Ese plan no fortaleció ni el crecimiento ni el empleo y no evitó la crisis, desde luego. También debemos recordar el resultado más que cuestionable del Plan Juncker. El Plan Juncker se implementó entre el año 2014 y el año 2020 con más de 600.000 millones de euros movilizados y el impacto sobre crecimiento y empleo en la eurozona fue bajísimo, ya que las estimaciones de crecimiento de la eurozona estuvieron revisándose a la baja durante todo ese periodo. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cautelosos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que no es que estos fondos no tengan algo positivo, por supuesto que tienen un elemento positivo para digitalización, para fortalecimiento, pero esos elementos no reducen los riesgos de solvencia que existen ahora mismo en las empresas europeas. Entonces, cualquier persona puede entender que si una empresa tiene unos ingresos ahora mismo que no cubren sus gastos y sus impuestos, el que le den un dinero para digitalización no va a hacer que esa empresa sea viable. Todo el mundo lo puede entender. Y estos fondos, el riesgo de que se utilicen mal y de manera política no es que sea alto, es una certeza. Es una certeza y nosotros ya sabemos que en España, por ejemplo, estos fondos se van a utilizar directamente por parte de los ministerios para utilizarlos para el máximo posible para gasto corriente y, por lo tanto, con un impacto multiplicador muy bajo. Yo creo que lo que deberíamos plantearnos es como se lo están planteando en Alemania, en Holanda, recientemente lo decía la ministra de Finanzas, en Suecia lo decía la ministra de Economía. Los fondos de recuperación son fondos que vienen a sumar a las medidas que están tomando los estados para fortalecer a sus empresas. No sustituyen ni tampoco cambian la tendencia. Y yo creo que es así como lo deberíamos ver. Es decir, unos fondos que pueden ser muy positivos en un entorno de crecimiento, pero que no sustituyen a los retos del día a día y de los problemas financieros y de solvencia que tienen las empresas hoy en día. Sí, yo creo que lo importante de esto es primero, vamos a ver cómo se estructura, ¿no? Pero desde el punto de vista de los mercados, y esta es la clave desde nuestro punto de vista, es ojo con esas expectativas que pueden ser exageradamente optimistas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, luego seguramente haya ocasión o haya preguntas al respecto. Vamos a entrar en las expectativas del 2021. Esto son las cifras, lo que hemos tratado de poner ahí son las cifras y las estimaciones para 2021 y siguientes años. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este cuadro, o por lo menos de estas expectativas, que digamos que varía bastante poco con respecto a los principales organismos internacionales e incluso aquí en España, tanto públicos como privados? Daniel. A mí me parece que en términos de crecimiento. Sí, a mí me parece que es muy revelador lo que se parece esta estimación a lo que ya era una evidencia en el 2019 y en el 2018. ¿Quiénes son los países que tiran del mundo y que crecen más? Estados Unidos y China. Los países emergentes, Brasil, Rusia, India y China, con un crecimiento, una recuperación mayor que la de la media global y, de nuevo, desafortunadamente, la
eurozona creciendo y recuperándose por debajo de la media global y desafortunadamente también recuperándose por debajo de las expectativas de septiembre y de octubre. Y en esta que es ya más detallada sobre la propia eurozona, nos vuelve a mostrar la preocupación que como ciudadanos españoles deberíamos tener. España no solamente va a tener la mayor caída del Producto Interior Bruto en el año 2020 del mundo después de Argentina, sino que además se encuentra con un problema de recuperación que, como veis, en estas estimaciones España no recuperaría el Producto Interior Bruto del 2019 hasta el año 2023. Y además, todos debemos recordar lo que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Lo más preocupante, de nuevo, volviendo a la calidad, es que el factor más importante de recuperación del Producto Interior Bruto en este periodo es exclusivamente el gasto público. Esto es muy, muy importante. Yo creo que vemos una Europa no de 2 velocidades, sino de 3 velocidades. Vemos cómo de los países de la eurozona, Alemania e Italia se recuperan de manera más sólida, Francia, España peor, y vemos otra tercera velocidad que yo creo que es muy importante, es cómo los países más dinámicos que han entrado en la Unión Europea, los países del este de Europa, etcétera, no solamente se recuperan mucho más rápido, sino que caen mucho menos en la crisis al principio de lo que es el año 2020 y en esta segunda, digamos, esta segunda caída del cuarto trimestre de 2020. Una zona que sí que me interesa, porque luego hablaremos de riesgos y de cuáles son los que tenemos delante ahora mismo, ¿no? Pero me gustaría que comentaras sobre el Reino Unido. También es uno de los países que más afectados se están viendo en este ejercicio, pero también cuya recuperación es menor para el 2021. Digo, de cara a cómo puede influir en este último mes de negociaciones de cara al Brexit. Sí, claramente uno de los factores que el mercado tiene estimado en esa recuperación más lenta, en un momento, en una situación normal, el Reino Unido se estaría recuperando tan rápidamente como Estados Unidos y China, ¿verdad? Entonces ese importante diferencial, aunque crezca más, aunque se recupere más que la media mundial, el Reino Unido, pues obviamente los factores en cuanto a la indecisión y la inacción con respecto al Brexit son factores muy importantes, ¿no? Sobre todo en cuanto a la formación bruta de capital. Eso es clave, ¿no? Vale, luego volveremos sobre los riesgos y volveremos a hablar del Brexit, pero sí que me gustaría resaltar se ha hablado mucho y durante los últimos meses hemos hablado de la forma de la recuperación. Teníamos antes esa foto que si era V, que si era una raíz cuadrada, que si era una L. A nosotros nos gusta hablar de la K y yo creo que se ha visto, es más que evidente y sobre todo si lo trasladamos al comportamiento de los mercados. ¿Podrías explicar, Daniel, a qué nos referimos y si esto se va a seguir dando o si ya con la llegada de las vacunas esto va a cambiar y vamos a ir hacia esa convergencia o crees que esto va a seguir siendo así? Primero explicarlo y luego... Sí, yo recuerdo cuando dije que cuando yo dije lo de la recuperación en K en un medio de comunicación, pues todo el mundo hablaba o de L o de V. No, lo más evidente es una recuperación en K. ¿Qué es una recuperación en K? Que los sectores de mayor valor añadido, los sectores tecnológicos, todo lo que tiene que ver con la nueva economía se recupera no solamente muy rápidamente, sino que se recupera por encima de los niveles pre-COVID muy rápidamente. Y sin embargo, lo que está ocurriendo, y lo estamos viviendo todos, lo estamos viviendo en este momento mientras estamos hablando, estamos viendo la recuperación en K, estamos viviendo lo que es la tecnología y cómo está fortaleciéndose, mientras lo que está siendo muy evidente es que el entorno de menor productividad y los sectores más afectados por el cierre forzoso se recuperan no solamente más lentamente, sino que en muchos casos continúan cayendo. Autónomos y
sectores de servicios, todo lo que tiene que ver con los sectores que sufren más por el cierre forzoso de la economía. Entonces, luego se puede generar una cierta convergencia, pero claro, ¿qué es lo que pasa en ese? Se ha silenciado tu micro, Daniel. No sé si me escucha. Hay un problema importante de que se genera un aumento de la desigualdad y que además de generarse un aumento de la desigualdad, la recuperación del empleo, que es lo que hablábamos antes, es mucho más lenta. Hemos perdido un momento tu audio, Daniel, hace un momento, pero creo que es muy relevante hablar de esta recuperación, ¿no? Y de cara a las expectativas de cara al 2021, lógicamente la vacuna sí que tiene una importancia relevante para la recuperación de esos sectores que se han visto más afectados, ¿no? En el caso de España, todo lo que tiene que ver con la restauración, con la hostelería, con el ocio, lógicamente con el turismo, ¿no? Y esto es más que evidente, ¿no? Pero aquí sí que volvemos a las expectativas y al manejo de las expectativas porque esto no se produce de la noche a la mañana, quiero decir, la mejoría, ¿no? No sé si coincides en eso también, Daniel. Yo creo que eso es clave, lo que tú estás diciendo, es que no se cuenta en este, que nos estamos dando cuenta en este entorno, es que el impacto del cierre forzoso de la economía, sea de un mes o de 2 meses, tiene ramificaciones de medio y largo plazo muy importantes, muy, muy, muy importantes. Vamos a hablar de otro de los desequilibrios clave de la pandemia, de la situación que estamos viviendo, que es la deuda, ¿no? El incremento de los déficits por un lado y de la deuda por otro, y la pregunta de dónde o hasta dónde podemos llegar con este aumento de la deuda y la consecuencia que va a tener en los tipos de interés, porque aquí lo que está claro es que no hay ningún Estado, ninguna autoridad, ninguna administración que tenga ningún interés en aumentar el coste de esa deuda. Yo creo que esto también es muy importante de cara a las valoraciones y a la evolución de los tipos de interés que nos afectan a todos, tanto para las valoraciones como para la financiación, como para todo lo demás. Absolutamente clave para entender qué es lo que va a pasar con los tipos de interés y con la política monetaria. Es imposible que creamos que vaya a darse una subida de tipos de interés o una relajación en la política monetaria cuando se ha generado un aumento tan brutal de la deuda en los últimos meses. Y además no es que sea imposible, es que si tenemos que tener en cuenta que el espacio de los países y sobre todo los países más débiles en la eurozona, por ejemplo, para aceptar medio punto de subida de tipos de interés es inexistente. Para que nos hagamos una idea, en el caso de Japón, un país que tiene una deuda de más del 200% del Producto Interior Bruto, si subiesen los tipos un 0,5%, es decir, nada, los tipos de la deuda, el país pasaría de gastarse el 22% de su presupuesto en intereses de la deuda a gastarse casi el 30%. Claro, la cantidad de deuda es tan alta que los países no pueden soportar una mínima subida de los tipos de interés, aunque por supuesto no afecte al 100% de la deuda emitida, pero no importa porque se genera el problema que ya vivimos en el año 2010 y 2011, de un problema de shock en el flujo, la cantidad de deuda que emites, el coste de la misma y por lo tanto también un problema de stock porque hace que los inversores vendan parte de lo que está ya emitido. Yo creo que esto es muy, muy relevante también tener claro la situación de España. Es decir, nosotros seguimos aumentando nuestra deuda de manera muy significativa. Es evidente porque tenemos que financiar la situación que estamos viviendo, pero lo estamos haciendo claramente subvencionados. Es decir, el coste de nuestra deuda está en mínimo histórico y seguimos emitiendo a mínimo histórico, es decir, y cada vez más bajo. Pero claro, la realidad es que ese coste, como digo, está subvencionado porque el Banco Central Europeo compra todo lo que emitimos, me refiero al Estado. Sí. En ese sentido, lo que queremos es llamar la atención
sobre el riesgo que supondría un cambio en esas políticas por parte de los bancos centrales, en concreto lo que nos afecta a nosotros, claro. Sí, es muy importante entenderlo, que los bajos tipos de la deuda no son una panacea, ni mucho menos por nuestra fantástica gestión, pero sobre todo yo creo que es muy importante recordar que eso es un factor de riesgo, no es un factor de confianza. Vamos a hablar sobre los mercados, porque parece un poco, bueno, un poco no, es increíble la evolución que hemos tenido desde el mes de marzo ahora, ¿no? Ahí se ve, no es por volver otra vez a fijarnos en las cifras, pero la recuperación que hemos tenido a pesar del entorno macroeconómico que hemos vivido y de las noticias, como hemos visto, dramáticas desde el punto de vista de la pandemia, no han sido obstáculo para que las bolsas se hayan recuperado prácticamente en vertical. Aquí sí que podemos hablar claramente de una V, pero también de diferentes comportamientos en los diferentes países, ¿no? Y aquí volvemos a hablar de la importancia que tienen las medidas tanto por el lado de la política monetaria con la bajada de los tipos de interés como de la inundación de liquidez por parte de los bancos centrales. Efectivamente. Esto nos sitúa en una posición de decir, bueno, ¿y ahora qué? Que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Claro, yo creo que las bolsas están ya descontando una recuperación como la que estamos hablando, ¿vale? Y están descontando no solamente una recuperación lenta digamos, desigual, pero es lo que están descontando sobre todo, es lo que acabamos de decir, lo que tú acabas de comentar perfectamente, que es que los bancos centrales van a seguir inyectando una enorme cantidad de liquidez y por lo tanto hay un doble efecto. Cuando tú haces mucho más caro el activo de menor riesgo, el bono soberano, en un entorno de incertidumbre, haces relativamente más barata la bolsa y por lo tanto los inversores toman mucho más riesgo. En paralelo, es lo que estábamos comentando, con la bajada de las rentabilidades de los bonos. Obviamente, Claro, lo que hace es que cada vez sea más atractiva la bolsa con su activo principal competencia, si lo podemos decir así, vemos cómo la caída de la rentabilidad lo que hace es que la bolsa parezca cada vez más atractivo. Esto lo hemos comentado y lo que estamos diciendo es que va a resultar muy, muy complicado que las rentabilidades de los activos, todo lo que tiene que ver con la renta fija, repunten si no hay, al hilo de lo que hablábamos antes de la inflación, un cambio en las expectativas de inflación, ¿no? Y esto lo que hace efectivamente. es compensar claramente las valoraciones. Dos palabras al respecto de las valoraciones. Lo que tenemos ahí en pantalla es cómo evoluciona el PER medio de los distintos mercados. Estamos claramente por encima de las medias históricas y esto solo se soporta teniendo en cuenta que los resultados empresariales, y a lo mejor podemos comentar eso, Daniel, cómo están evolucionando, digo que solo se soporta por la comparación o la relación con los tipos de interés y con la rentabilidad de los bonos. Efectivamente, si nosotros vemos estas valoraciones, este aumento tan fuerte de la valoración es directamente proporcional a la caída de los bonos, de la rentabilidad de los bonos en un entorno en el que además aumenta el riesgo. Vamos a hablar de lo que decíamos al principio, dos palabras sobre las tendencias, esta evidencia desde nuestro punto de vista en lo que ha resultado la pandemia, es decir, aquellos sectores, aquellas tendencias que veíamos muy evidentes en los últimos años, como es la tecnología, como es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y lo que tiene que ver con los cambios demográficos, son los que se han visto claramente favorecidos en este contexto de recuperación o de caída y luego posterior recuperación. Creemos que es muy evidente que tenemos que seguir apostando por estos sectores. Insisto, la tecnología, la sostenibilidad y aspectos demográficos que afectan a determinadas áreas de consumo. Yo creo que esto es, como digo, muy relevante tenerlo en cuenta a la hora de estructurar una cartera, de apostar por sectores si hablamos desde el punto de vista de la inversión. Y esto va a seguir siendo así, ¿verdad? Daniel,
creo que Daniel le ha entrado. Muchísimas gracias. Vale, Daniel, perdón. perdona, es que he tenido un problema con el sonido, ¿vale? ¿Me escucháis? Sí, Vale, esto es muy importante lo que tú acabas de decir. O sea, estas tendencias de largo plazo no solamente no se han reducido en un entorno de crisis, es que se han acelerado. Todo lo que tiene que ver con la demografía, el crecimiento de la clase media en los países emergentes que estamos viendo en Asia en particular, el envejecimiento, la longevidad de la población en los países desarrollados como es la eurozona. Se pensaba que iba a haber una parada en todo lo que tenía que ver con medio ambiente y sostenibilidad, y lo que ha habido ha sido una aceleración en la diversificación tecnológica y en el cambio tecnológico. Y lo mismo en la parte de la tecnología, inteligencia artificial, la batalla tecnológica entre las grandes potencias. Todo eso no solamente no se ha reducido, sino que se ha acelerado. Y yo creo que tenemos que seguir invirtiendo en base a estas grandes tendencias. vamos a hablar de los riesgos, Daniel, si te parece. Yo creo que es importante de cara al escenario macro, que ya sabemos que va a ser una recuperación lenta, pero recuperación, y que lógicamente el impacto de la vacuna por lo menos pone un suelo claro y nos va a permitir recuperar confianza. Pero por terminar este bloque y dar paso a las preguntas, aprovecho para decir que, como ven, aquí en Madrid sale el sol. Digo porque estoy teniendo problemas con la luz, pero esto es que sale el sol. Ya sé que allí en Lleida no tienen esa suerte y creo que todavía está la niebla. Y me van a disculpar porque no tengo manera de controlarlo. Digo que vamos a hablar de estos riesgos, Daniel, de cara a los mercados y sobre todo a la economía, lógicamente. Sí, yo creo que tú has tenido problema con la luz, yo problema con el sonido. Esto no hay... Grandes riesgos que tenemos que tener en cuenta. Hablábamos antes de la divergencia entre la percepción de inflación por parte de los ciudadanos y lo que dicen los bancos centrales. Eso ha generado protestas y problemas sociales en muchos países: Chile, Brasil, Argentina, España mismo, Alemania, Francia, y eso es un riesgo que no debemos ignorar, sobre todo en un entorno como el que hemos comentado, de represión financiera creciente. La guerra comercial China-Estados Unidos, ahora mismo se ha generado una idea como de que todo esto se va a terminar gracias a la llegada de Joe Biden como presidente. Esto es una equivocación. Si te veis el programa de Joe Biden, tiene un programa específico de Buy America. Y segundo, tenemos que ser conscientes de que las disputas entre China y Estados Unidos no son una cuestión del presidente, sino de las divergencias que hay en la Organización Mundial del Comercio, que son muy importantes. El Brexit, lo hemos comentado, retraso de Brexit muy probable, y por supuesto eso tiene un impacto en las decisiones de inversión y las decisiones de política comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y por supuesto, bueno, una salida y un cambio de gobierno en Estados Unidos que de momento está siendo más que cuestionado. Estamos todavía con un proceso legal muy complejo y debemos al menos tener en cuenta ese riesgo dentro de nuestro proceso de análisis macro y bursátil. Vale, si les parece, damos paso a las preguntas, que seguro que hay, y vamos a intentar contestar el mayor número de ellas y lógicamente, si no, volvemos a temas de interés. José Ramón, si te parece. Sí. ¿Me oís? Sí. Vale. Sí, te oímos. Vale, no tengo acceso a lo que son las preguntas. En un caso, no sé si esto significa que no hay preguntas o que realmente no puedo acceder. De todas maneras, bueno, yo en principio os quería agradecer muchísimo esta conversación que hemos tenido, porque nos habéis abierto bueno, muchas ventanas que pueden ser de interés. Mi pregunta que yo tenía aquí preparada y que de alguna manera pienso que hoy se reflejaba en algunos medios de comunicación escritos, es decir, los recursos públicos que en estos momentos en España se están aplicando por parte del gobierno,
¿serán suficientes para poder mantener la situación actual del tejido productivo o finalmente, como en algunos medios se está destacando, se podría producir una reducción importante de entre el 15-20% de la estructura empresarial de nuestro país? ¿Qué opináis al respecto? Pues mira, lo primero es entender que los recursos públicos en España no se están utilizando para preservar el tejido productivo. Esto es clave, ¿no? Si nosotros vemos el aumento de deuda de España en el año 2020, de los 160.000 millones de aumento de déficit y por lo tanto de deuda que estima que se van a utilizar, ni siquiera un 7% son apoyos o ayudas a las empresas. Y además, no podemos olvidar que cualquiera de vosotros que sea autónomo ha tenido 2 subidas de cuotas este año. No podemos olvidar que los recargos por retraso en pago de impuestos se han mantenido, que no se han bajado los impuestos y que lo único que se ha hecho ha sido aplicar una medida que son los ERTE, que no es utilización de recursos públicos, sino ahorro de recursos públicos, porque como todos sabéis, un ERTE es mucho más barato para el Estado que una persona en paro, que es alrededor de 1/3. Entonces, yo negaría la mayor. Es que no estamos dando ayudas para sostener el tejido productivo y por eso las estimaciones del Banco de España de que alrededor del 40% de las empresas están zombificadas y aproximadamente un 10% van a desaparecer, está en los datos. Hoy ha salido el dato de número de empresas desaparecidas desde noviembre de 2019, es el 8% del total de las empresas. Es muy negativo para nuestro futuro, para el empleo, para la recuperación, todo. No hay recuperación. Sí. Mira, no se oye, Daniel. Ok, que no hay recuperación de empresas. De acuerdo. Mira, tenemos otra pregunta de Fernando que pregunta ¿cómo posicionaréis las carteras para el año que viene? ¿Y cómo han ido este año? Pues si quieres, Bueno, José Miguel, sí, contesto. Voy a desactivar el audio que parece que hay problemas, ¿vale? Vale, sí, estaba diciendo, gracias por la pregunta, Fernando. Básicamente las carteras este año, tengo que decir que estamos muy satisfechos con la evolución de las mismas. Primero, porque los momentos malos cayeron bastante menos que los mercados y segundo, porque la recuperación ha sido significativa en todos los perfiles de las carteras. Estamos hablando de rentabilidades que van del 3 al 8% la más arriesgada, es decir, están todas en positivo y con buenas rentabilidades. Desde luego, en el mes de marzo era difícil esperar una recuperación como la que hemos tenido y afortunadamente lo hemos aprovechado. ¿Por qué se ha aprovechado? Porque hemos apostado, no me gusta nunca utilizar este término, pero sí que he invertido en estos sectores que hemos comentado antes. Hemos tenido mayor exposición a la tecnología, mayor exposición al consumo básico, mayor exposición a todas aquellas empresas relacionadas con la sostenibilidad, el cambio climático, la transición ecológica. Por tanto, hemos aprovechado esas tendencias y hemos mantenido y mantenemos de cara al futuro, como ya hemos adelantado, sobreinversión en estos sectores. Es decir, mantenemos la estrategia que tan buen resultado nos ha dado. Y curiosamente, también mantenemos, porque también por la parte de la renta fija, a pesar de los niveles de tipos, se ha visto una recuperación, estrechamiento de márgenes, que decimos, con una recuperación de los precios, y es la estrategia que estamos siguiendo de cara al inicio del 2021, apostando por los mismos sectores y también manteniendo esa exposición a la renta fija, también con mayor presencia en algunos sectores, como puede ser la deuda subordinada bancaria o financiera a nivel global. En fin, mantener prácticamente la estrategia que tan buenos resultados nos ha dado en este 2020. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Ramón Morell. Ramón, buen día. El aumento de liquidez con la compra en el secundario de los títulos soberanos por parte del Banco Central es un aumento de dinero que no llega al mercado monetario. Sirven para mantener la prima de riesgo y el interés de la deuda, pero es una liquidez que efectivamente no llega, como digo, al mercado monetario con la intensidad que debería hacerlo. ¿Cómo lo veis? Yo creo fundamentalmente
que no es que no llegue la liquidez al mercado secundario, sino que es que no hay demanda de crédito. Es decir, no es una cuestión de que las empresas no tengan acceso a crédito, sino de que no necesitan crédito, lo que necesitan son ventas. Entonces, el problema no es de liquidez, es de solvencia, ¿sabes? Entonces, se están tomando medidas equivocadas porque se está dando la capacidad de endeudarse a las empresas para pagar impuestos. No se les está dando ayudas para que salgan de la crisis. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de David, que pregunta, ¿creen que las tecnológicas aguantarán el tipo cuando volvamos a la normalidad? Yo contesto, me río porque esta pregunta se viene haciendo desde hace años. El sector tecnológico tiene un comportamiento absolutamente espectacular desde los últimos 10 años. Lo ha tenido este año y no es una cuestión de modas, es una cuestión de resultados empresariales. Y lo están teniendo, es decir, esos resultados siguen siendo mejores. Lógicamente, no basta invertir en tecnología porque sí, hay que hacer una selección de aquellas empresas que mejores expectativas tengan. Dentro de la tecnología hay muchos sectores o subsectores y en esto es en lo que nos tenemos que fijar. Pero creemos que mientras los resultados empresariales apoyen, que lo están haciendo, la tecnología es un buen comportamiento y es independientemente de que haya fluctuaciones a corto plazo, ¿no? Pero seguro que sí, que seguimos viendo buenos resultados y buena evolución por el lado de la tecnología a medio y largo plazo. Tienen los datos del paro en su móvil cada minuto. Aquí hay una pregunta de José María Agustí. ¿Es lo más plausible la deuda perpetua de aquí en adelante? ¿Qué valoración hacen de ello? Porque lo que hemos visto hoy es... Perdón, Josep Ramón, ¿puedes repetir la pregunta? Daniel, es que tiene... Daniel. Para lo que debería ser... Es que creo que tiene abierto el micro y le ha debido entrar una llamada. Ahí está, vale. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Josep Ramón? Sí, mira, es una pregunta de José María Agustí que pregunta lo siguiente. ¿Es lo más plausible la deuda perpetua de aquí en adelante? ¿Y qué valoración hacen de ello? No, no creo que la deuda... A ver, hay mucha especulación, ¿no?, sobre qué va a pasar con la deuda porque sigue creciendo y se empieza a hablar de que sea una solución. Yo no creo que sea la solución. Lo que tenemos que mirar es cuál es o qué medidas se pueden tomar para racionalizar esos déficits y esos gastos, ¿no? Yo no creo que sea la solución. Como digo, hay mucha especulación. Hay artículos que dicen que, bueno, que esto es una patada a seguir. La realidad es que esa deuda existe y esa deuda se tiene que pagar. Pero, como digo, sí que hay algunos economistas que empiezan a hablar de perpetuar incluso, en fin, yo creo que todavía nos queda mucho para eso, pero es evidente que es un grave problema del que Daniel especialmente es experto y del volumen que se alcanza, y ya estamos desde hace años hablando de la trampa de la deuda y la trampa de los bancos centrales, y vamos a seguir hablando, me temo, durante muchos años de la misma, ¿no? Muy bien. Me parece que no tenemos más preguntas al respecto. Bueno, yo creo que hemos cumplido on time el tiempo que habíamos previsto. Y bueno, si no hay más preguntas, veo que no. Pues bueno, agradeceros nuevamente vuestra participación. Como siempre, es un placer poder contar con vosotros, con el equipo de Tresis, que está haciendo muy buena labor, y por supuesto, pues bueno, desearos pues mucha salud a todos. Veo que en Lleida, no sé si te das cuenta que ya ha salido el sol, sí. ¿Vale? De momento... Sí, me encanta. Lo hemos llevado un poquito para allá, o sea que me encanta que disfrutéis. Un poco con niebla, pero bueno, ahora ya tenemos el sol presente y por tanto también nos puede alegrar un poco la mañana. Claro que sí, bueno, pues me alegro mucho. Muchas gracias por todo, José Miguel, muchas gracias por todo a Daniel. Y bueno, emplazaros al final, permitir-me que ja canvia a l'idioma català per agrair a tots els assistents a la conferència i emplaçar-vos per la darrera conferència d'aquest 6è cicle de conferències el proper dia 10 a la mateixa hora, a les 9:30, que comptarem amb la presència del conseller d'Empresa i Coneixement, el senyor Ramon Tremosa. Moltes gràcies a tots i fins aviat.
Muchas gràcies, moltes gràcies.